A ver, pensad un momento en el instinto. Con muchísima frecuencia hablamos de él como si fuera, no sé, una especie de sexto sentido casi mágico, ¿verdad? Una corazonada inexplicable que aparece de la nada y te dice qué hacer. Bueno, pues la realidad científica detrás de esa sensación es muchísimo más estructurada y sinceramente fascinante. Todo este misterio reside en una pieza de maquinaria cerebral súper antigua, algo que conocemos como el pareocórtex. A lo largo de esta explicación vamos a desgranar exactamente cómo esta red ancestral procesa la información química de nuestro entorno y toma decisiones de supervivencia absolutamente cruciales. Y lo hace todo antes de que vuestra mente consciente pueda articular un solo pensamiento racional. Vale, vamos a meternos de lleno en esto con una experiencia súper universal. Fijaos, de repente, un aroma específico irrumpe en el aire. Puede ser el perfume inconfundible de un familiar o ese olor tan característico a tierra mojada justo después de llover. Y en una fracción de segundo, la mente no solo recuerda un fragmento del pasado, sino que literalmente lo sentís en el cuerpo. Es brutal. Hay un poder repentino en el sentido del olfato que ningún otro sentido tiene con tal nivel de intensidad. Esta capacidad de viajar en el tiempo a través de un aroma no es simple nostalgia, o sea, es pura neuroanatomía en acción. Es nuestro hardware evolutivo más primitivo operando totalmente en silencio. Punto número 1. El sensor químico del cerebro. Para entender bien qué hay detrás de este fenómeno, tenemos que fijarnos en lo que la neurociencia llama el sensor químico del cerebro, el famoso paleocórtex. Evolutivamente hablando, esto es un puente vital, la transición exacta entre nuestros sistemas nerviosos más primitivos y la corteza moderna. Y la diferencia arquitectónica es abismal, de verdad. Por un lado tenemos el paleocórtex, que tiene un diseño viejísimo, casi espartano, con apenas 3 o 4 capas de neuronas. Su única misión en la vida es rápida y directa, procesar el olfato y mantenernos vivos. Y por el otro lado, en contraste total, está el neocórtex, que es la maravilla moderna, de 6 capas neuronales densísimas, donde, ocurren la matemática, la filosofía y el pensamiento complejo. El paleocórtex no pierde el tiempo haciendo cálculos, simplemente lee señales químicas y lanza alarmas para salvar la vida. Es así de simple. Pasamos al punto 2. Componentes del paleocórtex. Vamos a seguir el viaje literal de un aroma a través de las 5 estaciones de este sensor, para ver cómo unas simples moléculas flotantes se convierten en emociones viscerales. Empezamos en la puerta de entrada, el bulbo y tracto olfatorio, que recoge los datos de la nariz. De ahí saltamos a la estación 2, la corteza piriforme. Aquí es donde la magia ocurre de verdad y el olor se siente a nivel consciente. Luego pasamos a la 3, el tubérculo olfatorio, que le da esa conexión de recompensa al cerebro. Casi al instante entra la estación 4, el área periamigdalina, donde ese olor se mezcla de golpe con una emoción intensa. Y finalmente acabamos en la 5, la corteza entorrinal, que es básicamente el disco duro de la memoria. Y pensad que toda esta secuencia perfecta ocurre en cuestión de milisegundos. O sea, viendo estos engranajes, queda clarísimo que estas estructuras hacen muchísimo más que simplemente decirnos que una flor huele bien. Son literalmente la sala de máquinas oculta de nuestra biología diaria. El paleocórtex procesa olores, sí, pero su trabajo real es evaluar implacablemente qué es una amenaza y qué es una fuente de atracción segura. Además, construye recuerdos que son casi imposibles de borrar con el tiempo. Y por si todo esto fuera poco, ejerce una influencia invisible gigantesca sobre nuestro comportamiento social y sexual, leyendo constantemente las feromonas del ambiente. Número 3. La autopista sin peajes. Y le llamo autopista porque aquí hay un giro de guión neurológico brutal que separa al olfato del resto de nuestros sentidos. Es lo que conocemos como el bypass del tálamo, y aquí es donde la velocidad toma el control absoluto. Veréis, normalmente, cuando vemos algo, escuchamos un sonido o tocamos una textura, esta información pasa por un filtro llamado tálamo. El tálamo es como un secretario súper estricto que decide qué información mandará a la corteza racional. Pues bien, el olfato es la gran excepción a la regla. Las señales químicas del paleocórtex se saltan al secretario por completo, pasan de largo y viajan a una velocidad de vértigo, directas hacia los centros emocionales. Claro, saltarse este peaje neurológico provoca una respuesta visceral casi instantánea, y esto es fundamental. El cuerpo no espera que la mente lógica analice nada. O sea, nosotros no pensamos lógicamente, huele a humo, eso equivale a fuego, que es letal. No hay tiempo para eso. Gracias a este bypass, el organismo entra en alerta máxima automáticamente. El pulso se dispara, los músculos se tensan, y todo esto ocurre muchísimo antes de que la lógica siquiera identifique de dónde viene el olor. Reaccionamos puramente a los datos crudos. 4. Los engranajes del instinto.
Entonces, el punto clave aquí es entender cómo esta información química acelerada crea eso que todos llamamos instinto. Vamos a ver los engranajes. El primero es la amígdala, nuestro centinela cerebral. En el milisegundo exacto en que olemos algo asociado a un peligro, pongamos por caso comida podrida, el paleocórtex avisa a este centinela, y la amígdala dispara al momento una sensación corporal profundísima de asco o de miedo. Es protección pura y dura. Te aleja físicamente del peligro sin pedirle permiso al análisis racional en absoluto. Y sin bajar el ritmo, esa misma alerta choca contra el segundo nodo crítico, el hipocampo. Podéis pensarlo como en la biblioteca histórica. De forma vertiginosa, consulta su inmensa base de datos y compara ese olor con cualquier experiencia del pasado. Si alguna vez ese olor significó peligro, lanza una advertencia en tiempo real. Así de rápido es como nuestras memorias más profundas dictan nuestros instintos de supervivencia en el presente. Para cerrar esta secuencia frenética, llegamos al tercer nodo, el hipotálamo, al que podemos llamar el comandante. Aquí es donde esas señales de peligro o atracción se convierten en una acción física real. El hipotálamo recibe el aviso y empieza a dar órdenes directas al cuerpo. Ordena salivar si huele a comida nutritiva, manda acelerar el corazón si hay una amenaza cerca o libera hormonas ante señales sociales que ni siquiera vemos. Pasa de la química al movimiento en un parpadeo. Y llegamos al punto 5, inteligencia química. Sabiendo todo esto, creo que vale la pena pararnos un segundo a redefinir qué es realmente el instinto. Lo que de verdad me fascina de este concepto es cómo rompe nuestros esquemas sobre lo que consideramos inteligente. O sea, el instinto es una inteligencia antigua que prioriza la velocidad sobre la precisión. Nuestro paleocórtex hace una especie de matemática química súper cruda, sí, pero increíblemente eficaz. Toma decisiones de vida o muerte antes de que la parte racional del cerebro entienda qué está pasando. No resuelve problemas complejos ni busca la perfección lógica. Su único objetivo, su única métrica de éxito es ser lo suficientemente rápido para mantenernos vivos. Para que nos entendamos del todo, imaginad la típica situación de entrar en una casa vieja que lleva años cerrada. Al abrir la puerta, os golpea ese olor agudo a moho y humedad. Pues bien, en microsegundos, sin pasar por el tálamo, el sistema límbico dice entorno insalubre y sentís un impulso físico irrefrenable de salir de ahí. En este escenario, vuestro instinto básico ya está en la puerta de la calle, listo para irse, mientras que vuestro sofisticado neocórtex todavía sigue en el pasillo buscando las llaves. Así que os lanzo esta pregunta para terminar. Cuando sentimos que el instinto toma el control de nuestro cuerpo de una forma que no podemos explicar lógicamente, ¿es simplemente nuestro viejísimo paleocórtex trabajando entre bastidores para mantenernos con vida un día más? Es alucinante, de verdad, pensar que las estructuras más antiguas de nuestro cerebro, unos auténticos fósiles vivientes, sigan gobernando en secreto tantísimos de nuestros comportamientos. Al final del día, el instinto no tiene absolutamente nada de mágico. Es, sencillamente, una obra maestra de la supervivencia biológica.